Buenas tardes, traders. Vamos a analizar lo que hizo el S&P 500 hoy martes 16 de marzo. Nos encontramos el precio rompiendo nuevamente máximos históricos en este punto en la sesión de premercado. ¿Qué expectativas teníamos para el día de hoy? Alcistas, vemos que el precio viene desde ayer subiendo de forma muy vertical. Entonces tenemos acá este rompimiento que esperaríamos buscar continuaciones a nivel micro, nuestra gráfica de 610 transacciones, y a nivel un poco más macro también esperaríamos que el precio llegara a este punto donde acaba de romper su máximo y se apoyara en él como soporte ahora para seguir con su tendencia alcista. Esta es la expectativa del de hoy. Entonces vámonos a nuestra gráfica micro, nos encontramos con este escenario. Este punto teníamos que el precio ayer finalizando el día, obviamente aquí por el cierre de la sesión se incrementa bastante el volumen y nos marca una posible resistencia que luego en la sesión premercado la confirma en este punto también con un aumento de volumen que lo tenemos acá ya previamente marcado, y luego el precio logra superar ese punto y teníamos acá esta confirmación de la resistencia que ahora es soporte. Entonces tenemos una resistencia, una zona opuesta con un pequeño falso rompimiento, otro falso rompimiento en ese punto que el precio intenta superarlo, no puede, reingresa a la zona inferior de soporte, testea y nuevamente rompe. A minutos de la apertura nos encontramos en una posible entrada dado que estaba fallando esta resistencia. Vemos que el precio rompe, aumenta su volumen y está testeando, y en este momento el precio hace un pequeño falso rompimiento pero nuevamente testea la zona. Aquí difícil tomarla por el tema de los volúmenes que se inyectan en ese momento, difícil tomarla buscando la ausencia, pero estructuralmente era válida la entrada ya que estamos buscando continuaciones alcistas y la estructura nos lo estaba mostrando. Resistencia rompe, viene, nos apoyamos ahora en esta zona que tenía también volumen previamente identificado y era totalmente válida, por lo menos hasta donde, como tenemos precios en la parte superior, dado que estamos en máximos históricos, no tenemos puntos de apoyo, lo más cercano sería hasta este pivote generado con volumen. Efectivamente el precio llega ahí y hace un pequeño falso rompimiento a ese máximo histórico y vuelvamente genera un nuevo rompimiento, un nuevo máximo, dando una corrida de 7 puntos. En esa zona el precio empieza a consolidar un poco, sube, baja y realmente no da nada claro, simplemente estamos ya el precio dudando de qué hacer, hasta que en ese punto nuevamente falla esta resistencia. Vemos que rompe y hace una pequeña continuación en este punto muy corta, da 4 puntos, y en este punto el precio vuelve y reingresa a la zona, vuelve y la testea. Como lo decimos, el precio está también en una volatilidad bajita, teníamos 19 bits en el SP, entonces vamos a ver movimientos muy cortos en las corridas. Efectivamente el precio intenta funcionar en este punto pero falla. Al fallar esta zona de soporte, que era resistencia previamente con volumen, nos anticipamos a un posible corto, por lo menos a la siguiente zona opuesta. Cuando el precio reingresa y vuelve y testea la zona que había fallado como soporte, nos posicionamos en corto con 2 contratos, lo cual nos genera una corrida de 5 puntos, en el cual sacamos en el primer contrato, dado que teníamos esta zona importante donde el precio podría respetar para intentar nuevamente subir, y por gestión el siguiente contrato lo sacamos en 3 puntos. El precio prácticamente nos saca, sube un punto más y continúa con su tendencia inmediata acá bajista. ¿Hasta dónde? Si ya superó esta zona, ¿a dónde debería llegar? A la siguiente zona que tenemos acá como soporte. Efectivamente allá llega, nos confirma el soporte y hay un rechazo en la vela, inmediatamente envuelve el anterior y el precio hace un retroceso bastante fuerte, y en ese punto el precio hace un test como a nivel macro alcista, pero difícilmente tomarlo dado que no muestra ninguna estructura, simplemente llega, toca y se regresa. El precio continúa, llega a esta zona, y a dónde llega al final, a la zona del test donde previamente teníamos la resistencia con volumen y que el precio había fallado. Nosotros no habíamos anticipado con esta pequeña continuación del fallo de este soporte, pero estructuralmente teníamos acá la resistencia, el soporte en la parte de abajo, que pues debía llegar nuevamente a esa zona de test. Efectivamente llega con fuerza, después se desgasta y cumpliendo su función el test vuelve y funciona y empieza a caer. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona opuesta, que era la misma que nos marcó con volumen, dando una corrida de 12 puntos desde el test hasta el soporte. El precio que hace ahí intenta reaccionar de forma alcista, se queda consolidando hasta que al final
falla este soporte, no hay ninguna entrada hasta el momento para nosotros. ¿Hasta dónde debería llegar? Hasta la siguiente zona, que era la zona macro, el máximo histórico anterior, donde habíamos dicho en la gráfica macro, donde el precio podría reaccionar para intentar continuar con su tendencia alcista, y ahí deberíamos esperar nuestro sistema Protaurus de continuación, el cual llega, confirma el soporte con incremento de volumen, hace su retroceso, hace un pequeño falso rompimiento, reingresa a esa zona y llega a este punto donde el precio había fallado el soporte y da una continuación de aprovechamiento, pero pensando que realmente nosotros vamos en largo. Entonces ya que el precio llega a este soporte que había sido roto y de ahí da una continuación, pero para darnos el protest de continuación alcista, que era el que favorecía el contexto. En ese punto este trade da hasta la zona opuesta una corrida de 7 puntos, que era la salida objetiva, pero el precio vuelve y nos da otra entrada. Al reingresar a esta zona, soporte, resistencia, nos muestra intención alcista, hace un retroceso, un pullback y se apoya en esa misma zona que era de volumen y que el tiempo nos confirmó este pivote, habilitándonos para tomar esa continuación micro alcista, la cual genera también una corrida de 8 puntos hasta la siguiente zona. En ese punto era también un soporte que había sido roto, en ese punto, por eso llega ahí, no da una entrada muy clara, simplemente intenta romper, baja, sube, no da una entrada muy clara, pero desde ahí vuelve y baja hasta que llega ya el cierre de la sesión. Entonces traders, eso fue el panorama hoy que el SCP nos dejó. Espero que les haya servido esta clase de postmercado y nos vemos en la siguiente.